Y la palabra del Señor nos advierte acerca de esto. Pero la misma Biblia que nos dice que nosotros no estamos para contender con la palabra, también nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de nuestra esperanza o de nuestra fe. Así que no debemos de exactamente contender con la palabra, pero sí debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande esperanza, que nos demande la explicación de la esperanza que tenemos de nuestra fe. Entonces vamos a ver cómo esto es importante entenderlo, porque a veces yo he oído personas que justifican una y otra cosa con estos pasajes. Entonces, en el momento que nosotros entendemos cuándo sí debemos responder en base a nuestra preparación y cuándo no debemos contender, porque la palabra no nos llama a contender, entonces vamos a saber cuándo respondo y cuándo no. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Dice exactamente el libro de Romanos, capítulo 14, en el verso 1. Romanos 14, verso 1 dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso dice el apóstol Pablo. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces aquí me habla, escuche por favor, de que yo debo recibir al débil en la fe, pero no para contender con el débil en la fe. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que no es lo mismo hablar de una persona débil en la fe que hablar de uno que es rebelde en la fe. Son dos cosas distintas. El débil en la fe necesita, no que yo discuta con él, porque no se trata de discusiones. Se trata de impartir al espíritu del débil en la fe las instrucciones correctas. La que lo sanan, la que lo edifican, la que lo equipan. Pero un débil en la fe no necesariamente es un rebelde, no es un apóstata. No es alguien que esté creyendo lo que cree porque quiere creerlo, sino porque así lo enseñaron. O porque no tiene el fundamento correcto todavía, porque le falta entender algunas cosas. Entonces, la razón por la que quiero que veamos esto es porque la Biblia no nos da permiso de nosotros echar a un lado las personas débiles en la fe. Al contrario, nosotros no tenemos que discutir con ellos, pero sí tenemos que orar por ellos y ayudarlos a que tengan el fundamento correcto. El tema es que si yo no tengo fundamento correcto, no puedo ayudar a otro a que lo tenga. Entonces, en esa misma dirección, si usted es una persona débil en la fe, tiene que ser honesto con relación a su nivel de formación. Ser honesto es decir, yo entiendo que este tema yo no lo manejo. Yo puedo hablar con quien lo maneja, yo sé que mi líder o mi pastora o mi pastor, alguien que usted sabe que está autorizado y sobre todo tiene la formación y el fundamento apropiado para darle el acompañamiento, esa persona es la idónea para ayudarte a crecer en lo que tú eres débil. No te sientas mal cuando tú digas, o por lo menos identifiques que quizás tú no tienes el nivel del conocimiento que quieres tener, porque ninguno de nosotros lo tuvo en algún momento. Todos nosotros venimos de allá afuera, el Señor nos trajo, nos salvó y ha comenzado un proceso con nosotros que no se ha terminado todavía. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que algunos están a 10, otros están a 15, otros a 20, pero nadie está al 100%. Y está bien identificar en qué nivel tú estás, porque eso va a determinar lo que tú tienes que entender para moverte hacia donde te tienes que mover.
La mejor manera de yo moverme hacia lo próximo es entendiendo dónde me encuentro ahora. Hay que ser honesto. Para usted moverse hacia lo próximo, lo primero es saber dónde usted está ahora, siendo honestos. Repito, no se me sienta mal si usted todavía no sabe cuántos libros tiene la Biblia, exactamente cuáles son las cartas paulinas, por qué se le llama carta paulina. Va a haber tiempo para todo eso. Y de hecho te recuerdo que tú estás en una iglesia que se interesa sobremanera en tu crecimiento en todos los aspectos. Por eso aquí, además de los discipulados, tenemos el seminario bíblico y además tenemos la escuela de formación integral Trasciende. Tú estás en un buen lugar, no te desesperes, es por etapas. El niño que nace hoy, tú no lo pones a comer plátano la próxima semana. Hay que hacerle un estómago, es por etapas. Cada etapa tiene su alimentación. ¿Alguien entiende esto? Entonces vuelvo aquí. Dice Romanos, perdóname Cristina, 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Así dice la Reina Valera, pero la NTV del mismo pasaje dice: reciban bien en su grupo a los que tienen dudas. Y no dejen que esas dudas sean motivo de discusión entre ustedes. ¡Qué lindo! Oiga, qué lindo. Reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivos de discusión entre ustedes. Ahora bien, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primera de Pedro 3:15 en la NTV dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Ustedes pueden ver la diferencia que hay entre Romanos 14:1 y Primera de Pedro 3:15. En Romanos 14:1 me dice: reciban al débil en la fe y no contiendan con ellos. No contiendan, ayúdenlo para que se fortalezcan en la fe. No digan, porque tú eres débil en la fe, yo no me junto contigo. Si tú que eres fuerte en la fe, no te unes al débil en la fe, ¿quién va a fortalecer al débil? Bien, entonces vamos a recibir al débil para ayudar al débil a que se fortalezca. Pero además, no vamos a contender con ellos. Ellos no tienen el fundamento para aguantar un debate. No, yo no puedo debatir con un débil en la fe. Yo tengo que cuidarlo. De hecho, Pablo en ese capítulo lo que comienza hablando es que lo que es debilidad para mi hermano, yo no lo voy a hacer para cuidar la fe del hermano. Entonces, ese no es exactamente el punto, pero sí quise resaltarlo para que usted tenga la idea de qué exactamente estamos hablando. En contraparte a esto tenemos entonces Primera de Pedro, que ahí sí dice el apóstol Pedro: ustedes tienen que estar preparados. Y aquí es que vamos, en este punto es que entramos. Ustedes tienen que estar preparados. Usted ve, ahí usted tiene que estar preparado para usted presentar defensa de su esperanza a quien le pregunte. A quien le pregunte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo no discuto con los débiles, pero necesito responder a quien me cuestiona. Necesito responderle. Y para yo poder responderle, no es solo aprendiéndome versículos, tengo que tener una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu le va a indicar a tu espíritu a qué se responde y a qué no. ¿Cómo se responde? Porque nunca es para pleitos, es para edificar. Y se trata solo de plasmar los fundamentos que el Señor ha puesto en ti por medio de tu relación con Él, por medio del estudio de la palabra, por medio de la administración que tú recibes constantemente. Si alguien con su necedad, perdónenme que le diga esto, pero hay gente demasiado fuerte allá afuera que lo que quiere es hacerte dudar de lo que tú has experimentado en Dios. Si la intención es arrastrarte y sacarte de lo que Dios
quiere hacer contigo, tú tienes que aprender a cortar esa conversación. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo importante. Mucha de esa gente está llena del diablo. Y el diablo es mejor discutiendo que tú. Tú no le vas a ganar una discusión a él. Está bíblicamente comprobado que cada vez que alguien le abre el oído a Satanás y comienza a tener contacto y comunicación con él, se lo lleva de calle, a menos que no esté lleno de la presencia del Señor. Porque al único que mire, el enemigo no le pudo doblar el pulso fue a Jesucristo en el desierto. Y ustedes saben cómo todo eso terminó. Cuando tú te llenas de quien venció en el desierto, entonces tú también operas desde la victoria que el Señor obtuvo, pero vacío, pero con argumentos humanos, pero sin oración, sin consejo bíblico, no le vamos a ganar una discusión. Y aún si estamos llenos de Dios, usted va a tener que saber cuándo respondo y cuándo no, señores, porque hay gente que está tan cerrada que lo único que quieren es provocarte. No es que tú los edifiques, ellos no están tratando de que tú los edifiques. Incluso si tú tratas de edificarlo en ese momento, ellos no te reciben. No te reciben lo que tú les das, tú les estás echando como si le estuvieras dando perla a los cerdos. Tú le estás hablando y ellos no, es que no es el momento, no es la forma. A veces es mejor, en vez de usted dar un sermón grandísimo, hacer un día de ayuno para que Dios les abra el entendimiento. Porque un ayuno por ellos puede hacer más que una discusión con ellos. ¿Entendió? Un ayuno por ellos hace más que una discusión con ellos. Entonces, en esta dirección ya entendemos a quién debemos responder, a los que demanden razón, ¿verdad?, de la esperanza que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver, hay razones por las que un cristiano puede ser débil espiritualmente hablando. ¿Por qué? Entre esas razones están, puede ser débil porque puede ser un nuevo creyente. Los nuevos creyentes, dígase una persona que se acaba de convertir, dígase una persona que tiene menos de 2 años que se convirtió, menos de 2, es nuevo creyente. Y los nuevos creyentes tienen que saber comunicarse con el Señor. En la nueva vida que usted está comenzando a tener con el Señor, hay algo importante que no puedes dejar de hacer y es hablar con tu Padre en oración. Porque mira lo que yo he visto en mis años de experiencia ministerial. A veces cuando las personas son muy independientes allá afuera, traen algo de esa independencia aquí dentro y quieren manejar su nueva vida como manejaron su vieja vida. Y dependen más de ellos, de su inteligencia, de sus posibilidades para hacer las cosas, que de la instrucción que reciben de parte de Dios. Esto es peligroso. Yo he visto cómo hay gente que tiene un potencial tremendo, pero el tema es que según usted y yo nacemos de nuevo cuando llegamos a los pies del Señor, toda esa grandeza que tenemos allá afuera, se la entregamos al Señor. Y ahora nacemos de nuevo y esas grandezas y esas cosas que usted trae allá, que usted la quiere convalidar aquí, no soy yo que la convalida. Es el Señor que las purifica y las usa para la gloria de Él. No fue Saulo que se convalidó, fue el Señor que lo convalidó y lo convirtió en Pablo. No fue Simón el que se convalidó, fue el Señor que lo convalidó y lo convirtió en Pedro. Entonces yo no puedo manejar mi nueva vida como yo manejaba la vieja vida. Yo no puedo traer mi sistema de gobierno aquí a como yo me manejaba allá, porque entonces va a chocar mi gobierno con el gobierno de Cristo. Y hay personas que cuando son nuevas creyentes y le asalta esa efervescencia que generalmente ellos manejan allá afuera y no la procesan en su conexión con Dios, Satanás los hace comenzar ministerios antes de tiempo. ¿Y cómo lo comienzan? Porque tienen el carisma. ¿Y cómo más lo comienzan? Porque ya se sienten que pueden. Ellos pueden, vienen de hacer ciertas cosas allá afuera y ellos dicen, ¿por qué yo tengo que esperar aquí adentro? Yo lo puedo hacer.
Y yo he visto literalmente gente que tiene menos de un año de convertido y se va a pastorear. ¿Por qué? Porque cree que el sistema es el mismo y no. Por eso la Biblia habla de nuevo nacimiento, nuevo lenguaje, nuevo gobierno, nuevo sistema de pensamiento, dependencia distinta. Gloria al Señor. Tengo ahora a mi Padre y Él me direcciona. Él me dice qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Entonces no mezcle su nueva naturaleza con el viejo hombre que está en nosotros, que a ese lo que le toca es morir cada día. Oiga bien, morir cada día. ¿Alguien dice amén?